Bueno, sí, por esto, Eduardo, digamos que es una sentencia relevante. Siempre entendimos que finalmente absolutamente arbitrario y ilegal, de una medida no tolerada por el delitos políticos que injustas. Además, tenemos que contemplar componentes muy esenciales del derecho al trabajo, bien, sobre todas las cosas, de colectivización, es decir, tenemos involucrado el salario, pero el salario medido no como algo individual, sino como defensa de la posibilidad de poder vivir de esto, de que se depende de las condiciones de servicio mínimas para poder seguir prestando el servicio en defensa del derecho a la educación. Pero además la decisión está involucrada muy sensiblemente el componente colectivo, que tenía esto que era el mecanismo de excitación, es decir, cómo se originó esto, cómo se consiguió esto. Esto fue una liberalidad del Estado en su momento en absoluto. Esto, como todos lo saben, lo dijo Eduardo, la docencia lo tiene muy claro, fue producto de aquella gran gesta, diría yo, de 2019, tuvo una gran confluencia gremial y que a partir de ahí también, en alguna medida que también conseguimos de CITES, de anular, de suspender mediante medida cautelar la emergencia educativa que había decretado el gobernador Pepo, y en definitiva se sentó a negociar y se consiguió incorporar al salario docente a la cláusula de poder. Esto fue originado y gestado como se origina en general las normas protectoras de trabajadores y trabajadoras a través de sus propios mecanismos, que son la negociación colectiva, incorporado al salario. A partir de ahí fue reconocido mediante sucesivas normativas e instrumentos administrativos, decretos, por leyes, pero esto lo resalta muy bien el fallo, es un derecho ya consolidado, incorporado al salario docente, que no puede ser quitado, pues se puede avanzar sobre eso de una manera unilateral como se hizo. En cuanto al contenido del fallo, presenta muchas de estas cuestiones y lo que hace es ordenar al Estado que restablezca el pedido que viene debiendo de años con la cláusula de en un plazo de 60 días desde la notificación que fue ayer. Y esto ya lo aclaro porque es un motivo de preguntas, ¿qué pasa si el Estado descubre esto? Normalmente ese plazo no se ve modificado por la disposición de ningún recurso que pueda hacer el Estado. Queda claro, la vía recursiva que tiene es de excepción restringida. Se trata de lo que se llama recurso extraordinario, que tiene que tener presupuestos muy concretos para poder ayudar, no es porque a mí me parece, lo que es divergente a la que dijeron los jueces, no tienen que ser cuestiones de mucha arbitrariedad, un absurdo, algo que no esté sustentado en derecho y nada de eso tiene este fallo. Así que en términos técnicos, si nos analizamos las posibilidades recursivas que tienen, diría que son nulas muy pocas. Después, bueno, veremos cómo se maneja esto en el Superior Tribunal. No quiero aventurar nada a futuro, pero esperemos que se maneje con independencia que dice la doctora Vale que tiene el ministerio. Que bueno, vamos a tratar de que así sea. Tenemos casos no de ahora, no solo de ahora, sino también en anteriores administraciones, que esto no fue así, que no había elementos en absoluto para llegar al Superior Tribunal y sin embargo así se hizo, tuvimos que llevar a la Corte, dando la razón, después el Estado terminó bajando del fallo definitivo, tuvimos un dictamen, la famosa 506, tuvimos que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, sabemos lo que es pelear contra el componente político que también tienen las Cortes provinciales y nacionales. Así que no nos van a contar ninguna experiencia en ese sentido. Yo no estoy abriendo ningún paraguas, ni estoy juzgando a nadie del Poder Judicial, estoy diciendo simplemente que yo espero que se respete eso y digo que no hay elementos técnicos para poder dar vuelta a esto. Después tenemos que ver cómo plantear la vía recursiva del Estado, eso será cuestión del trámite. Pero sí para que se entienda, y no se pueda acudir por cuestión de la Superior Tribunal, tiene que ser muy claro, tiene que ser un absurdo, tiene que ser algo arbitrario. ¿De dónde sacaste esto? ¿Viste? No tiene ningún raciocinio, nada de eso, tiene este fallo, está fundado, es contundente. Y además, lo que en definitiva, yo veo también a cierta racionalidad del Estado, en el sentido de decir, bueno, un peligro que esta contienda es como un llamado de atención, de decir, la concentración de poder, de toma de decisiones en este tipo de cuestiones que son absolutamente ilegales, porque ningún empleador público que privadamente no puede concentrar poder y no negociar con nadie, puede decidir unilateralmente sobre las condiciones de vida y de trabajo.
no lo puede hacer, no se lo permite en algún internacional, provincial y nacional, no se lo permite en la Suprema, los tribunales que interpretan este tipo de instrumentos internacionales. Y Argentina pertenece también a diversos organismos a nivel internacional e interamericano, que también te dicen esto, no es que lo digo yo. Y además tener en cuenta que las decisiones de este tipo, cuando son tanto normativas, porque no normas regresivas, con la ley laboral, o decisiones de este tipo, que salud, lucran el salario y lesionan gravemente el componente colectivo, el cual se discutió esto, tienen que ir para adelante, tienen que ir para el progreso, o como mínimo no deben ser regresivas. No puedes ir para atrás, no puedes regresar, retroceder en el reconocimiento de derechos sociales. Lo digo esto, yo no lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, muy claramente. Los organismos que interpretan esos tratados internacionales, cuyas interpretaciones de seguir la Argentina, lo dicen por eso con una innumerables fallos, muchos de los cuales están citados en esta causa, y algunos muy similar contra Salta en su momento por una rebaja nominal del salario. Entonces realmente fue un golpe muy duro lo que se le dio a la docencia con esto. Conocemos desde el sindicato y de la asesoría legal muy bien cómo se originó, cómo se gestó. También resalto cómo la docencia se movilizó con este problema, encontrando nuevos mecanismos de manifestación del conflicto que no necesariamente se vinculan con hacer la huelga, y una de sus modalidades que tiene es abstenerse de trabajar. Buscar una vuelta por otro lado para evitar los descuentos, se manifestaron, ganaron apoyos en la sociedad y estuvieron a un voto, que ya sabemos de esa triste jornada institucional que tuvimos, una jornada realmente lamentable para la democracia. ¿Qué pasó? Tuvieron un voto de instrumentarlo. Pero volviendo estrictamente al fallo, el fallo deja claro que es arbitraria la medida, que no importa que no haya sido instrumentado por ley, sino que está acordado en la negociación colectiva, que por tanto debía ser respetado. Entonces fue consolidando un derecho ya adquirido por la docencia, y que por supuesto no hace falta que le dé un fallo, pero lo dice y lo resalta muy bien. Todos sabemos que es el medio de vida de las personas. La su importancia, por supuesto, que está acorde a lo que las normas internacionales dicen, cómo lo interpretan la científica del trabajo, cómo lo interpreta la Corte Suprema y demás. Creo que falta una recepción en ese sentido de la importancia. Bueno, básicamente es largo el tema, es muy importante, involucra aspectos muy puros del derecho de trabajo, muy puros. Y por eso la relevancia del fallo, que es una instancia más en la cual se ejerce la disputa, pero se necesita que no quede en esto y que por supuesto la defensa continúe haciéndose cargo del tema como lo viene haciendo, porque me parece que tanto el mecanismo de consecución de la causa del gatillo del 2019 tuvo una manifestación diferente. En ese momento se hacían huelgas, se hacían manifestaciones también, esa huelga por la confluencia más la acción judicial. Acá se adoptaron otro tipo de modalidades que dieron resultados para mí muy valiosos. Estuvieron a punto, y si no fuera por ese descalabro institucional lamentable que hubo, lo hubiesen tenido por ley, ni por ese secretario de la República. Así que bien por eso, y me parece que bueno, seguir. Para cerrar, digamos, dos cositas rápidas.